Bien, estamos de regreso. Les cuento que han pasado ya casi 10 minutos de la hora 10 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 15 grados, 2 décimas. La humedad relativa del ambiente del 98%. La presión atmosférica 1009,4 hectopascales. Viento del sudoeste a 22 kilómetros por hora. La visibilidad tan solo a 3.000 metros, y esto se debe a la llovizna, que es copiosa, por cierto, ¿no? Aquí sobre nuestra ciudad capital. El pronóstico dice para hoy, desapacible e inestable por la mañana, con precipitaciones, y por la tarde-noche mejorando, con una temperatura máxima de 16 y una mínima de 14. Datos del Servicio Meteorológico Nacional, registro de la hora 9 aún. No se actualiza, pero bueno. Bien, nosotros estamos, bueno, no solamente nosotros, todo el país está preocupado, ¿no?, por estas corridas, idas y venidas. Un dólar a 232, cerró ayer en la ronda de negocios. Hay un riesgo país de 2.400 puntos, un poquito más. Pero esto está haciendo, digamos, temblar un poco a todos. Y nosotros estamos en contacto directo vía telefónica con Marcelo Lescano. Él es economista y nos va a brindar un panorama de la situación. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo la verdad que estoy preocupado, Marcelo, muy preocupado, ¿no? Porque el hecho de tener día por día estas oscilaciones y estos embates, ¿no? Y que en este contexto de situación, las exportaciones, los insumos que tienen que ver con el sector productivo, imagínate, con un dólar a 232, un dólar blue, ¿no? Y con el contado con liqui a 200, más de 240, ¿no? Así que, Marcelo, todo el tiempo es tuyo para que te explayes. Sí, mira, acá tenemos un problema de fondo que es el de siempre, ¿no? El déficit fiscal. Totalmente. El déficit fiscal que se financia con emisión monetaria. Uh-huh. Y obviamente que las personas quieren escapar de los pesos, ¿no? Entonces, sí. Sálvense quien pueda al primero y vamos hacia el dólar, ¿no? Y ahí empiezan las restricciones, sí. Empiezan los controles, empiezan a haber distintos precios de dólares, porque el dólar que paga el Banco Central a los exportadores es muy bajo. Sí. Y los importadores obviamente que tienen todo el incentivo de adelantar compras, ¿sí? Porque un dólar tan barato se sabe que no se puede mantener a lo largo del tiempo. Uh-huh. También las empresas aprovechan para pagar sus deudas, ¿no? Sí, y sí. Eso agrava el problema que tiene el Banco Central, porque hay que remarcar que el problema, el faltante del dólar, no es de la Argentina, como se dice. El problema, el faltante del dólar, es del gobierno, ¿sí? Porque absolutamente. El gobierno quiere pagar un dólar muy bajo a los exportadores, uh-huh. ¿Sí? Se metió en el medio, se metió en el mercado cambiario, y la verdad que a todas luces, a lo largo de la historia, sabemos que el gobierno no es un buen operador de mercados, ¿sí? Sí, sí. Entonces, lo que estamos viendo es la consecuencia de toda esta política, ¿no? Fíjate que desde el año pasado hasta ahora el déficit fiscal se incrementó, tanto el financiero, es decir, cuando consideramos los intereses, uh-huh. como también el déficit primario, o sea, ingresos menos gastos sin considerar el financiamiento. Sí, sí. Y el gobierno venía pensando que podía colocar todo ese déficit en emisiones en pesos, ¿sí? Se venía financiando con colocaciones de deuda en pesos, pero cada vez, por el ritmo de la inflación, requería más financiamiento. Y se emite mucho más. Y claro, porque en estos primeros meses como que el gobierno estuvo haciendo el ejercicio de tratar de no emitir, ¿no? De no emitir moneda, pero lo que hacía era compensar con colocaciones de deuda. Pero ¿qué pasó? En el mes de abril, mayo,
sí. ya no renovaron el nivel de deuda que lo venían haciendo los meses previos. Y entonces ahí surgió el problema, empezaron a desconfiar y se empezaron a ir al dólar, ¿sí? Por eso es que vimos, fíjate que hace unas semanas atrás, el dólar financiero estaba mucho más alto que el dólar blue. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Porque eran pesos en blanco que salían hacia el mercado financiero en blanco. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora obviamente los arbitrajes duran poco. La gente que podía comprar al blue y vender en el MEP lo fue haciendo y se fue acortando esa brecha, ¿no? Pero mientras que tengamos brecha entre lo oficial y lo financiero, vamos a tener estos desfasajes. Fíjate que claro. ayer surgieron una serie de medidas que lo que van a hacer es acarrear más controles futuros, porque es imposible que se cumpla. ¿Quién va a cumplir esa cantidad de normativa? Imagínate los despachantes de aduana. Pero es justamente lo que estoy viendo, Marcelo. El Banco Central estableció más controles para las importaciones. Imagínate lo que eso significa, ¿no? En un país que estamos buscando de la mejor manera no pagar tantos insumos en dólares, por ejemplo, y estas restricciones. ¿Entendés? Sí, las importaciones encima son todos de insumos y bienes de capital. ¿Sí? Porque nuestra industria es muy primitiva, la mayoría se hace en ensamble, entonces se compran. ¿Sí? Se compran los productos, se ensamblan y se venden, o se compran bienes de capital para producir. Bueno, eso va a generar problemas en la producción, problemas de abastecimiento, va a generar aumento de los precios de los productos importados, va a generar faltantes. De hecho, ya nosotros lo venimos viendo, porque este cepo en realidad viene a reforzar el cepo que ya teníamos. Y se ve en muchos productos, ¿no? Fíjate que algo que es muy famoso en estos días es el tema de los faltantes neumáticos, digamos, y la diferencia que hay entre los países vecinos. Eso es prácticamente por, digamos, el corsé que hay en el mercado, importador y exportador. Sí. Marcelo, y esta brecha, lo que se amplió, ¿no? En lo que es el oficial y el blue, una locura. Exactamente. Pasa que hay una mirada muy estática, del mercado. Justamente acá lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Desregular este mercado para que aquellos que son generadores de dólares puedan liquidar esos dólares, ¿sí? Y aquellos que necesitan dólares paguen un dólar que esté a mercado, porque fíjate, un importador te importa al tipo de cambio oficial, o sea, al mayorista, 125, y después te termina vendiendo a 230, ¿entendés? Porque si vos tenés que salir a comprar, digamos, por ejemplo, vos tenés que ir a comprarte cierto bien, tenés que comprarlo en el exterior, lo vas a pagar por lo menos en el dólar tarjeta, sin contar los costos de moverte, si tendrías que moverte, ¿no? Entonces, digamos, se están subsidiando ciertas cosas que para el gobierno es importante, ¿sí? Porque para el que tiene una empresa y vende cuatriciclos, por decirte, para ese vendedor de cuatriciclos su negocio es muy importante y para el gobierno no. Sí, entonces ahora, por ejemplo, en estas restricciones se limita la importación de cuatriciclos. Entonces estamos ante, digamos, se resuelve en un escritorio quién puede importar y quién no. Entonces, la verdad que está muy, digamos, en vez de aclararse el panorama, cada vez se pone más complejo, cada vez se pone más oscuro. Marcelo, ¿y cómo le ves? A ver, yo no digo, qué sé yo, 20 días, un mes, me parece mucho, ¿no? ¿O cómo le vemos, o cómo lo ves vos en 2 meses a esto? Mira, no hay previsibilidad, ¿no? No hay una... Mira, el gobierno tiene una prueba de fuego que es en septiembre. En septiembre al gobierno le vencen 1 billón, ¿sí? Más de 1 billón, o sea, con 12 ceros, de pesos, ¿sí? De deuda. O sea, el gobierno tiene que tratar de colocar esa deuda, o si no,
esa deuda, gran parte de esa deuda se van a ir al dólar, ¿entendés? Entonces, puede ser que si el gobierno por eso insiste en que van a hacer lo posible para mantener los precios de los activos, digamos, de la deuda en pesos, ¿no? Porque si no le mantienen los precios de los bonos en pesos, la gente se va a dolarizar automáticamente. Y en septiembre tenemos digamos, un monto muy elevado, ¿sí? Sin hablar de cataclismo, Marcelo. ¿Llegamos a septiembre? ¿Qué pregunta? Sí. No, la gente siempre encuentra soluciones aún en los peores escenarios, ¿no? El argentino, la verdad que ha pasado por 2 hiperinflaciones sin guerra, ¿sí? Eso habla de nuestra clase política. La verdad que nuestros políticos piensan que tienen una chequera sin fin, digamos, ¿no? Y después le quieren pasar la cuenta a otro. Exactamente. Y utilizan la inflación para eso, justamente, ¿no? Exactamente. La verdad que justamente por eso teníamos muchos detractores de la convertibilidad, porque la convertibilidad lo que hacía era justamente quitarle esa potestad de poder financiarse con emisión monetaria, ¿no? Sí. Lamentablemente rompimos ese patrón. Sí. Marcelo, lo último. ¿Qué opinión te merece a vos la dolarización? ¿No se podría? ¿No sería una, digamos, ya que estamos, o sea, dolarizar todo? Y tener esa doble moneda, digamos, qué sé yo, como para paliar la situación o salir de la coyuntura, no sé. Y la verdad que nosotros como argentinos estamos reseteados hace mucho en dólares. Nosotros pensamos en los precios en dólares, ¿sí? Sí, las propiedades hoy. Las propiedades están en dólares. Sí. Yo cuando voy a comprar, digamos, siempre pienso, ¿no? ¿Cuánto está un litro de leche en dólares? ¿Cuánto está un auto en dólares? Porque si vos lo mirás en pesos, perdés la cuenta, perdés la noción si está barato, si es caro, y la verdad es que todos pensamos así medianamente, y bueno, pero el tema es que el gobierno no quiere ceder su poder de emitir moneda, ¿no? Imagínate, una persona que está imprimiendo un papelito que te cambia por lo que vos producís. Sí. ¿Entendés? Vos tenés una impresora en tu casa y podés comprarla a todo el barrio. Sí. Y te decís, no, desde este momento te vamos a quitar la impresora. A vos no te va a gustar. ¿Entendés? Claro. Y eso es lo que le pasa al gobierno. Claro. Entonces, van a encontrar todas las justificativos para evitar una medida de ese tipo, ¿no? Sí. La verdad que es difícil, ¿no? Yo decía lo último y cortito, ¿no? A ver... ¿Qué tan difícil es la receta? Digo, pensando en los países de la región, sin ir más lejos, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿por qué la Argentina no? No, mira, es la pregunta del millón, por último. El problema central era como hablamos desde el principio. ¿Sí? Si el gobierno no arregla sus cuentas, es decir, si no llega a encuadrar ingresos y gastos como cualquier persona que gasta más de la cuenta. Exactamente. Y va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas porque va a querer buscar financiamiento de algún lado. Claro. ¿Sí? Fíjate, cuando digamos esta tendencia política, digamos, que el gobierno de la Argentina empezó, al principio le sobraban recursos porque no se pagaba la deuda, ¿no? Después que se arregló la deuda después del 2005, ya era más pesado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? En el 2007, 2008 te estatizaron la FJP, te sacaron los recursos. Todo. ¿Sí? Te sacaron los ahorros a la gente. Bueno, después vino el cepo. En el 2011, cuando se empezaron a agotar esos recursos, vino el cepo. Y así hasta que aguantamos hasta el 2015, fíjate, se liberó el cepo, en el 2015 se liberó y 2 años después tenía 50.000 millones de dólares. Sí. O sea, la verdad, ya vimos todas, digamos, los argentinos, pero seguimos insistiendo y con no aprendemos. recetas que no funcionan. Claro.
Marcelo, te agradezco inmensamente estos minutos, que sé que para vos es plata, es oro. Placer, pero bueno, Juan, te agradezco inmensamente y gracias, gracias de verdad. Y seguramente vamos a seguir hablando sobre este tema que es acuciante, por cierto, aquí en nuestro país. Sí, se va a poner jodido el segundo semestre. Seguro. Pero bueno, te mando un abrazo. Un abrazo, Marcelo. Marcelo Lescano, economista. Él es vive ahí en la provincia de Chaco, en la Resistencia, vecino. Y una mirada, ¿no?, al país, económicamente hablando. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org.